Lo sobrenatural siempre está esperando por ti. Creas en ello o no, te sorprenderá en cualquier momento. Así que es mejor tener paciencia y no se te ocurra desafiarlo. Estas historias te llevarán a esos momentos de terror, al estar cara a cara con lo imposible. Apaga las luces, enciérrate en un lugar oscuro y déjate devorar por el vacío. Mi padre falleció hace más de 20 años. Había estado en el hospital durante aproximadamente 6 semanas y se había deteriorado rápidamente por sepsis. Fue una experiencia horrible para mí. Mi padre era mi mejor amigo en el mundo. Unas 3 semanas antes de que falleciera, tuve un sueño o pesadilla espantosa. Entré en una habitación grande. En el cuarto había docenas y docenas de ataúdes, diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes diseños, algunos baratos y otros más baratos, otros extravagantes y muy costosos. En el sueño escuché una voz que decía, elige uno, y me asusté. Le pregunté, ¿elegir uno? ¿Para quién? Y la voz contestó, para tu papá. Al instante me desperté en pánico. Probablemente grité, no lo recuerdo. Mi esposa se despertó y trató de calmarme. Ella dijo, estás soñando, está bien. Recuerdo que finalmente recuperé el sentido. Miré a mi esposa y le dije, mi papá no lo va a lograr, no va a volver a casa. Mi padre había luchado contra la insuficiencia renal durante 20 años. Había estado entrando y saliendo del hospital todos esos largos años y había tenido múltiples cirugías, incluido un trasplante. Estábamos acostumbrados a ir al hospital todo el tiempo y a menudo luchando contra emergencias médicas, pero siempre sobrevivió. Siempre volví a casa, así que esta vez, mientras estaba en el hospital, también pensábamos que volvería a casa. Realmente no se nos pasó por la cabeza que no lo lograría. Estábamos acostumbrados a eso. Así que nos sorprendimos cuando falleció. Pasé el día en una licuadora de emociones. Estaba perdido, solo, tratando de mantener la cordura. El hospital me indicó que fuera a la funeraria para hacer los arreglos y recoger el cuerpo. Así que fui allí con mi tío. Recuerdo estar sentado en la oficina con esta persona que atendía y estábamos revisando el papeleo. Estaba llenando toda la información, etc. Luego recuerdo a esta persona de pie caminando detrás de mí. Había una puerta allí que no había notado. Él dijo, está bien, ven conmigo. Mi tío y yo lo seguimos a esta gran habitación. Estaba lleno de ataúdes. Diferentes tamaños, diferentes colores, algunos baratos y otros más baratos, otros extravagantes y muy costosos. Para comenzar, mi tía está muy involucrada en el mundo psíquico y ha realizado lecturas de cartas del tarot, lecturas de bolas de cristal, lecturas de palmas, lo que sea. Ella lo ha hecho. Toda su vida ella consiguió artículos cuestionables y los bendice de vez en cuando, e incluso tiene una tabla Ouija en su casa. Siempre pensé que era la tía genial. Todos los demás pensaban que era una chiflada, pero cuando era niña estaba asombrada de las lecturas que hacía conmigo. Mientras crecía, siempre me decía que tenía un don. He notado que tiene algo de razón, pero tiendo a ignorar a los espíritus porque me asustan. Siempre he sido extremadamente sensible a los espíritus. Sé cuando no estoy sola. Es como si cada parte de mi cuerpo dijera que algo está cerca de mí. Un avance rápido hasta hace unas semanas. Limpiaba la casa de mi tía, ya que ella y mi tío nunca tuvieron hijos
y ahora tienen más de 70 años, por lo que necesitan ayuda. Siempre que voy a limpiar, están en casa, excepto esta vez, pero no es gran problema ya que tengo una copia de su llave. Entro y todo está en orden. Llamé por teléfono a mi tío para avisarle que estaba allí. Entro y empiezo a acomodar mis cosas en la cocina, y allí es cuando me siento mal. Me detuve en seco, se me puso tensa la espalda, se erizó el vello de la nuca, se me erizaron las orejas y se me puso la piel de gallina en los brazos. Mi primer pensamiento fue, oh, genial, no debe haber bendecido la casa en mucho tiempo, o tal vez no se despidió correctamente en su tablero o ouija. Traté de ignorar la sensación y comenzar a limpiar, pero se volvió aún más fuerte. Seguía sintiendo que alguien me miraba desde el pasillo. No me sentía amenazada o en peligro, solo sentí que me estaban observando. Así que dije en voz alta, está bien, solo estoy aquí para limpiar la casa. La sensación se volvió más fuerte. Empecé a imaginarme a un hombre alto, flaco, de unos 50 años, con el pelo corto, negro, un uniforme de trabajo color canela. Sabía a ciencia cierta que lo desconocía, así que estaba confundida. Por lo general, en el pasado solo he recibido visitas de miembros de mi familia. La sensación finalmente desaparece después de unos 45 minutos de limpieza. Mis tíos llegaron a casa alrededor de 2 horas después de que yo limpié. Simplemente salgo de ahí. Después de pensar en lo que había pasado, llamé a mi tía al día siguiente y hablé con ella al respecto. Le pregunté quién podría haber sido ese hombre. Decir que me asusté es quedarse corto. Cuando yo era niña, compraron la casa en la que viven ahora. Ella me dijo que un amigo de ellos vino a inspeccionar la casa antes de mudarse. Fue a revisar algunos cables eléctricos y se olvidó de desconectar la energía. Se electrocutó y murió en el pasillo. La descripción del hombre era exacta. Me quedé helada por teléfono. Estaba sin palabras. No tenía ni idea. Más tarde llamé a mi mamá y le conté lo que pasó, y ella se asombró. Me dijo que mi tía nunca le había hablado de su amigo porque no quería que tuviera miedo de ir a su casa. Así que, por supuesto, mi tía comenzó a llorar porque estaba muy feliz de que su amigo todavía estuviera cuidando la casa. Después de todo ese tiempo, hace unos 20 años. Así que ahora, cada vez que voy a limpiar, me aseguro de saludar a su amigo tan pronto como entro y me ocupo de mis asuntos. No lo he sentido desde aquella vez. Bueno, esta historia es un poco vieja. Soy de Brasil, creo que tenía unos 10 u 11 años cuando sucedió. Ahora tengo 16 y no puedo pensar en una respuesta a eso que no sea un extraterrestre. A esa edad solía ir a la iglesia con mi hermana y regresar como a las 8 o 9 de la noche. La iglesia estaba cerca de mi casa. Estaba ubicada en la misma calle donde vivía. Podías verla desde la puerta principal. 3 de nuestras amigas vivían frente a un campo de fútbol y al lado de este campo había un pequeño camino cuya entrada era un gran árbol. La casa de las chicas estaba justo al final de ese camino, pero también podían llegar cruzando el campo. Cuando llegamos frente al camino, nos detuvimos a hablar un poco. La calle estaba bien iluminada. Algunos vecinos y muchachos estaban en un bar poco cerca de donde nos encontrábamos, así que no había problema. De repente, la menor de las hermanas dice que vio algo moverse en el arbusto debajo del árbol, y su hermana mayor tira una piedra para ver qué era. La cosa se asomó y parecía el ser más extraño que he visto. Yo diría que era literalmente la descripción estándar de un extraterrestre, con la expresión de que
La piel era un blanco pálido y amarillento, grandes ojos negros, una cabeza grande. La boca y la nariz eran muy pequeñas, apenas marcadas con unas líneas, y respiraba pesadamente. También vale la pena señalar que estaba agachado, de manera que solo vimos su rostro entre los arbustos. Estábamos aterrorizadas y gritamos. La criatura también parecía asustada y creo que quería salir de ahí. Miró a su alrededor, asustado e inquieto. Cuando intentamos acercarnos a él, simplemente saltó del arbusto y se fue muy rápido. Apenas podíamos ver su cuerpo. Era flaco y tan blanco como su cabeza. Juro que fue tan rápido que lo perdimos fácilmente. Las chicas no querían pasar por el camino y cruzaron el campo. Mi hermana y yo volvimos a nuestra casa, que estaba en la misma calle que el campo, muy cerca, e incluso nos detuvieron los vecinos preguntándonos qué había pasado, pero no respondimos. Cuando llegamos a la casa, le dijimos a nuestra madre que era la única despierta, y para nuestra sorpresa, ella nos creyó, e incluso fue al lugar para ver si la cosa todavía estaba allí. Obviamente ya se había largado. No me importa si alguien no quiere creerlo. Sé lo que vimos y quería compartirlo porque encuentro esta historia muy interesante. No me gusta que mi tía la llamen así. Yo le digo la sanadora. Ella usa plantas para curar a las personas que están poseídas. La mayoría de las veces es una tía ordinaria, pero en esa pequeña isla, la gente recurre a ella cuando tiene algún miembro de la familia que no puede controlarse a sí mismo. Nunca la he visto usar magia, pero he escuchado historias de mi padre y mi madre, junto con mi abuela, sobre los trabajos que hace. Una de las historias que me contaron fue que trajeron a una mujer joven porque su familia dijo que fue tocada por un fantasma. Se cree que si un fantasma te toca, te posee. Los fantasmas son algo normal en esa pequeña isla. Todos saben que están muy cerca. De todos modos, la familia tuvo que sujetarla. De lo contrario, correría al bosque. Supongo que ya lo había hecho antes. Ella no era ella misma. Se necesitaron 5 hombres para sujetar a una mujer joven. Mi tía tuvo que decirle al padre de la mujer ir a un árbol específico y arrancar unas hojas. Entonces, cuando el hombre sale de la casa y se dirige hacia el árbol se convierte mágicamente en uno de mango, que originalmente no lo era. Mi padre dijo que el espíritu que estaba dentro de la joven trataría de hacer que las cosas desaparecieran o simplemente se transformaran en algo muy diferente. Así que podrías imaginar lo difícil que fue encontrar los ingredientes. De todos modos, al hombre le hablaron de los trucos que estos espíritus pueden hacer, y así arrancó las hojas para ayudar a la sanadora. Ella mezcló las hojas y se las frotó a la mujer, y lentamente la joven se calmó, quedándose dormida, agotada de la posesión. Realmente creo que mi tía es increíble. La palabra médico brujo la pinta como una persona que no ayudaría a nadie y está lanzando hechizos al que sea. Ella juega bingo y tiene un montón de hermosos nietos con los que pasa su tiempo. Su nombre significa luz. Ella es la sanadora de esa tierra y estoy muy agradecido de haberla conocido. Siempre me han gustado las historias de miedo, pero anoche técnicamente, esta mañana, tuve una de las experiencias más aterradoras de mi vida. No estoy convencido de que es paranormal, solo me gustaría algunas opiniones adicionales, un poco de trasfondo y algo de explicación. Mi novia y yo tuvimos nuestra primera cita en un cementerio abandonado.
y desde entonces hemos estado explorando sitios olvidados a nuestro alrededor. Por lo general, esto va como esperas. Entramos nerviosos a estos lugares y antes de que nos demos cuenta, nos reímos de los fantasmas en un cementerio oscuro donde no pasó nada. Pero esta vez fue diferente. Creo que estaría más abierto a atribuir esto a los nervios si no hubiéramos pasado el último tiempo explorando y caminando por los lugares más aterradores. Alrededor de la 1 de la madrugada, mi novia y yo coincidimos en que estábamos aburridos. Ella quería unos nachos en la gasolinera y yo quería un granizado. Como ya íbamos de salida, decidimos ir por ellos y buscamos un buen cementerio para pasar el rato. Mi novia finalmente se decidió en un antiguo cementerio católico, donde su familia tiene a uno de sus seres queridos sepultados. Estaba solo a 15 minutos y parecía una gran idea. Para llegar al cementerio tuvimos que tomar la autopista hasta una antigua ruta estatal que atravesaba el bosque. Estábamos bromeando y hablando sobre cómo no deberías mirar en el bosque, junto con el asombro general de la belleza natural, mientras pasábamos por cascadas y estas formaciones rocosas realmente hermosas. Finalmente llegamos a la puerta, un pequeño desvío en el lado derecho de la carretera que nos perdimos la primera vez. Aquí es donde empiezan las cosas raras. Al entrar en el cementerio y pasar por las puertas, inmediatamente nos sentimos enfermos. Ella lo describió como si se sintiera envenenada. El cementerio es pequeño, con un camino que se extiende desde la puerta delantera hasta unos 100 metros antes de llegar a un pequeño retorno. Condujimos hacia abajo y alrededor del circuito, preguntándonos si deberíamos quedarnos o tratar de encontrar la tumba de su familiar, o si deberíamos irnos. Soy estúpido y curioso, así que le dije que podía quedarse en el auto y yo iría a buscar las tumbas. Ella aceptó a regañadientes y se sentó en el auto, escaneando nuestros alrededores. Traté de hacer un diagrama de cómo era el área en la que estábamos, pero imagina un pequeño cementerio, con tal vez 7 metros de tumbas en cualquier dirección. Estábamos al final de las filas de las tumbas. A la derecha, a unos 9 metros, está la salida, y al otro lado, tal vez a unos 6 o 5 metros, hay un bosque muy oscuro. Salgo del auto y camino unos metros antes de casi pisar la lápida del bisabuelo de mi novia. Con este descubrimiento volví al auto para decirle que encontré las tumbas y que iba a buscar la tumba de su hermana. Ella estuvo de acuerdo y continuó observándome desde el auto mientras caminaba hacia la derecha, escaneando el suelo en busca de la lápida. Llevaba un par de botas y el suelo estaba húmedo, así que podía escuchar mis pasos. Ponía el pie en el suelo y escuchaba un sonido aparte. Era como un chasquido o un golpeteo, casi como golpear algo metálico o algo parecido. Regresé al auto cuando me di cuenta que la tumba no estaba en esa área. Le dije que dejara el auto abierto. Tuve esta intensa sensación de caminar más profundamente en el cementerio, hacia el bosque. Mientras me alejaba del auto, estaba viendo lo que parecía una figura sombría de un gato, como si apareciera un gato doméstico en medio del cementerio. Me encantan los gatos, así que, además del extraño impulso de caminar profundamente en el cementerio, también pensé que podría hacerme amigo del pequeño felino. Me alejé quizás a unos 6 metros del auto. El ruido del golpeteo se volvió más rápido y más cercano. Decidí encender mi linterna hacia el bosque, por si acaso era un animal salvaje, pero en cambio, todo lo que vi fue que la luz se cortaba por una oscuridad en medio. Retrocedí 2 pasos lentamente antes de que la masa oscura se moviera. Se movía como si alguien doblara mal sus articulaciones. Salí corriendo lo más rápido de lo que mi novia pensó que podía correr.
Ella aceleró antes de que yo cerrara la puerta del vehículo. Mientras yo lloraba de miedo, tratando de ponerme el cinturón de seguridad, mi estómago se sentía como si estuviera pegado al interior de mi piel. De camino a casa, mi novia me contó su versión de la historia. Ella estaba escaneando el paisaje de izquierda a derecha y cada vez que tenía que mirar hacia el bosque, sentía que iba a haber algo allí. Hemos estado tratando de racionalizarlo. Tal vez era solamente un animal salvaje, pero soy un excursionista bastante experimentado y conozco bien nuestra vida silvestre local. Esa cosa no parecía ningún animal que haya visto o escuchado. Tal vez fue solo mi cerebro jugando trucos, tratando de encontrar algo que no estaba allí. Pero mi novia piensa que hay algo horrible en el bosque y me está haciendo reconsiderar. Lo que pasó también con el gato también es raro. Sé que los gatos salvajes son rudos, pero ¿cómo uno podría sobrevivir al invierno de Pensilvania en medio del bosque donde podría ser presa fácil por otro depredador, solo para terminar en un cementerio sin casi recursos, es decir, refugio, agua y comida? Es extraño. Tengo una curiosidad increíble acerca de lo que pudo haber sido esa masa oscura. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan.